Mena y suscríbase a G-Bloom en español. Bienvenidas las noticias que realmente nos interesan, sí, esas de chica con chica, ustedes lo entienden. Yo soy Capi y esto es G-Bloom en español. Javiera Mena lanzó su sencillo La Isla de Lesbos en el mes del orgullo. Tiene como punto central las relaciones escondidas que una mujer intenta entablar con otra que aparentemente es heterosexual, con frases como hasta morir danzar, un beso Venus contra Venus y más allá del bien y el mal, lo tienes que probar. La propuesta queda más que clara. Dime si te gustó con este emoji y te daré un corazón en los comentarios. Hasta morir danzar. Rebel Wilson recurrió a Instagram para anunciar su relación con Ramona Gruma y salir del closet. Pensé que estaba buscando un príncipe de Disney, pero tal vez lo que realmente necesité todo este tiempo fue una princesa de Disney, publicó la actriz de 42 años. Pero Wilson no salió porque ella eligiera hacerlo. Resulta que tuvo que salir del armario después de que un periódico, el Sydney Morning Herald, la presionara para que lo hiciera. En pocas palabras, este periódico contactó a Rebel Wilson para informarle que en 48 horas la sacarían del armario por medio de un artículo con o sin su consentimiento. Wilson tomó Instagram y salió. El descaro de este medio no se detiene ahí. Tuvieron las agallas de quejarse de cómo salió Wilson, calificando de gran error e ignorar sus consultas discretas y genuinas. Pero el comportamiento de este periódico y la práctica de sacar del closet a las personas LGBT en contra de su voluntad es profundamente dañino y tiene una larga historia homofóbica, y en casos extremos la salida ha llevado a hombres y mujeres a quitarse la vida. Salir del armario puede ser liberador, pero el triste hecho es que sin importar cuántos avances hayamos hecho hacia la igualdad de los últimos años, no es seguro para todos hacerlo. Para algunas personas salir del armario podría dañar sus relaciones familiares y dejarlas sin ningún tipo de red o seguridad social. En una industria donde el valor de una mujer se define con demasiada frecuencia por su atractivo para los hombres, todavía hay consecuencias negativas asociadas a ser lesbiana o bisexual. Una actriz corre el riesgo de ser encasillada o excluida de papeles para los que, cuando se suponía que era heterosexual, se le habría considerado perfecta. Claro, el dinero y la fama de Rebel Wilson le otorgan un nivel de privilegio que es inimaginable para la mayoría de nosotros, pero ni siquiera eso pudo protegerla de ser descubierta antes de que decidiera salir del armario en sus propios términos. En una propia publicación de la actriz famosa por su papel en Annie with an E, salió como bisexual con este conmovedor mensaje en Instagram. Mi nombre es Amibeth McNulty y soy bisexual. Supongo que esta es mi salida oficial del armario, así que cuando he dicho en el pasado que los entiendo es porque soy una de ustedes. Sé lo difícil que es el viaje, pero por favor, sepan que estarán bien. Me llevó más de 8 años comprender plenamente la verdad de eso, pero ahora lo creo. ¡Feliz mes del orgullo, hermosos humanos! Las plataformas de contenido se llenan de arcoíris en este mes del Pride, presentando colecciones especiales y destacando su contenido más inclusivo. En Apple TV destaco enormemente el documental Visible, Out on Television. En Amazon Prime, mira Tampa Bates, Lesbianas en Tampa, primera temporada, totalmente disponible, y recuerda que te dejo 30 días de Amazon Prime gratis utilizando el link que te dejo en la descripción y es para cuentas nuevas. En Star Plus encontrarás el documental de Pride. Si lo tuyo son los documentales, recuerda que tengo algunos videos al respecto en el canal que considero debes conocer. Netflix, por fin, con un menú que dice celebrando el orgullo LGBTQ. Vean First to Kill. Y si se aferran al clásico, el mío es San Junipero. Disney Plus. Aquí no hay mucho, la verdad. Lo que sí vi la semana pasada fueron los 2 primeros episodios de Miss Marvel y la pregunta es, ¿tendrá su trama lésbica? Te cuento. En los cómics, al principio, Zoe es la acosadora de Kamala, pero después de que Kamala le salva la vida, se embarca en un viaje de autodescubrimiento.
El Festival de Cine de Tribeca, fundado en el 2002, ha sido una plataforma de lanzamiento para los últimos talentos independientes emergentes durante 2 décadas. Este año, el 61% de su alineación está dirigida por mujeres, BIPOC o LGBTQ. Hay un total de 20 largometrajes y cortos temáticos LGBTQ este año. Destaco Petit Mal. ¿Alguna vez has conocido un throuple? Abrimos las puertas de nuestra casa para mostrarles cómo es nuestra vida con nosotras como trío de mujeres. Vivimos la ausencia de una de nosotras. Esta ficción real nos muestra cómo lidiamos con la soledad, los celos y cómo tenemos que adaptarnos cuando 3 se convierten en 2. ¿Qué te pasa? Que me acabo de despertar. Que mal si estoy bien, mal si estoy mal, todo No, está es que mal. estás rarísimo. ¿Estás con alguien? You Can Live Forever. 2 adolescentes comienzan una relación secreta en una estricta comunidad de testigos de Jehová. Do you recognize yourself as a sinner? I do. Have you repented of your sins? I have. Attachment es una novela de terror sobre el amor a primera vista, impregnada de folclore judío. Maja, una antigua actriz danesa, se enamora de Lea, una joven académica judía en Londres, pero cuando Lea sufre una misteriosa convulsión que le provoca una lesión debilitante, Maja decide seguir a Lea de regreso a su casa. Ahí conoce a su madre Chana, una mujer autoritaria y reservada, y a medida que Maja comienza a notar sucesos extraños en el edificio, comienza a sospechar que los secretos de Chana podrían ser mucho más oscuros de lo previsto y que la mujer que ama podría estar ocultando el secreto más grande de todos. I've never been in anything like this serious. Este 2022, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara está por cumplir 37 años de impulsar y apoyar la cultura desde el cine. Actualmente está en curso este festival y claro que te traigo las joyitas con chicas queer que encontré. Nunca seremos parte. Es el camino de la jalisciense Amelia Eloísa que recorrió para llegar a la aceptación propia, descubriendo que su magia es contar historias y compartir su mirada, pero también es la primera película que ella misma escribió y dirigió donde su protagonista, Emi, logra empatizar con su madre y comprender que existen muchas formas de amar fuera de la heteronorma. Ay, animal. Yo a tu edad ya había hecho de todo. Camila saldrá de noche. Camila se ve obligada a mudarse a Buenos Aires cuando su abuela enferma gravemente. Su temperamento feroz y prematuro se pone a prueba. Soy como un extraterrestre para mis viejos. Si me juzgan se vuelven locos, entonces es como que no me juzgan nada. ¿Y vos? ¿Jugás? Mi vacío y yo. Rappi es una joven andrógena e ingenua. En Barcelona inicia una transición de género y un arduo camino para encontrar su identidad. Mi nombre femenino. ¿Te sientes una chica? ¿Te sientes como un chico? No, pero a ver, ¿qué es sentirse chico? ¿Qué es sentirse chica? Es que no... Es algo muy profundo, muy íntimo que no puedo responder por ti. Pues pero yo tampoco puedo responder a esto, es que no sé. De acuerdo, no respondes a esto. 3 tigres tristes. En medio de una pandemia mundial que hace perder la memoria a los infectados, un estudiante de enfermería, su compañero de piso camboyano y su sobrino pasan un día deambulando por Sao Paulo, una road movie urbana a pie sobre el amor, la amistad y el drag. Ai, gente, eu amo esse lugar. É ótimo para pegar a poluição, sim. Falou a fumante de maço por dia, né? Es un buen momento para que te suscribas al canal, le des like si te gusta el contenido, eso me ayuda a seguir investigando y trayendo esta información para ti. Avistamientos lésbicos. ¡Fiu! Encintados. ¿Hasta dónde llegarías por tener un bebé? Martina y Sofía se aman y quieren formar una familia, pero el proceso está siendo difícil y caro, muy caro. Agotados los recursos, Martina toma ingenuamente una decisión para quedar embarazada y lo consigue.
Ahora, ella tiene dos graves problemas. Uno, Sofía nunca estuvo de acuerdo con el plan. Y segundo, el plan se llama Facundo, que quiere entrar en sus vidas ya que acaba de descubrir su inesperada paternidad. Es una película peruana que está causando mucha conversación. Muchas gracias por avisarme de la existencia de este proyecto. Se abre la escena, una opulenta villa italiana, dos mujeres, una un poco mayor y una un poco más joven, se paran junto a un árbol. Sus collares de diamantes y esmeraldas brillan mientras caminan juntas por las escaleras. Se miran brevemente la una a la otra. Frases vagamente sin sentido flotan en el fondo. De eso va este comercial. Yo me uno a los que opinan que este comercial de la marca Bulgari con Anne Hathaway y Zendaya tiene una vibra de lesbianas ricas, prácticamente como que Carol conoce a Ocean's 8. Las breves. All Rise, un drama legal donde la jueza Lisa Benner es nuestro personaje sáfico a seguir. CBS lo canceló después de 2 temporadas por el COVID, pero a diferencia de otros programas, fue salvado por OWN, de Oprah Winfrey Network. Se estrenó el tráiler de la 3ª temporada y hay esperanza. Harley y Poison Ivy todavía están juntas en Harley Quinn de HBO Max, en este pequeño teaser que se publicó para decirnos que se lanzará la nueva temporada en verano, pero las mejores DC Bitches volverán. Comenzó la filmación de The L Word Generación Q. Showtime reveló que esta 3ª temporada tendrá 10 episodios y será emitida a finales del 2022. Lo que tal vez no sabías es que la renovación de nuestra serie lésbica favorita eliminó de la network al drama American Rust y las comedias Black Monday y Work in Progress. Kristen Stewart y Keisha están buscando un equipo totalmente queer para montar un reality que caza fantasmas. El casting ha comenzado para el autodenominado programa de cazafantasmas queer más gay, más divertido y más excitante de todos los tiempos. Lightyear baneado en 14 países, todos ellos en Oriente Medio y Asia. No proyectarán la cinta de Pixar por el beso lésbico del que ya te he hablado. Lo que ya tenemos es esta bella foto con la escena donde conocemos a la comandante Alicia Hawthorne, su esposa Kiko y su hijo. Es hermoso. La actriz Ashley Johnson se ha unido al elenco de la serie de HBO The Last of Us. Ella es la actriz que interpreta a Ellie en la serie de videojuegos. Recordemos que Ellie en la serie será interpretado por Bella Ramsey. Acuerdo histórico en el fútbol español a nivel selección. El Equal Pay tendrá una validez por 5 años y permitirá igualar las primas y derechos de imagen tanto para la selección femenina como para el equipo masculino. El nuevo personaje de Evan Rachel Wood en Westworld 4 se llamará Cristina. Lo que se reveló es que ella es de una ciudad que se parece a Nueva York y vive ahí con una compañera de cuarto interpretada por Ariana DeBose, que puede o no estar enamorada de Cristina. Vaya, yo estoy dentro. Lady Gaga está en pláticas tempranas con Joaquin Phoenix y Todd Phillips sobre la posibilidad de una secuela musical para el Joker 2. Lo que verdaderamente queremos es que Harley Quinn tenga novia en la pantalla grande. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y comparte. Solo ese gesto me ayuda a seguir creando contenido. Vamos juntos por la meta de los 100,000 suscriptores. Mira estos otros videos, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión.